Bien, vamos a resolver la ayudantía número 3, que en este caso de aquí es un simple ejemplo de una aplicación de la aplicación de lo que es la coenergía y energía magnética. Dice entonces que considerando la máquina con simetría cilíndrica, mostrar la figura 1, esta que está acá afuera tenemos el estator, ¿cierto? Y acá el rotor. Tenemos este eje de acá, al que se le puso como referencia el ángulo 0, donde este ángulo de acá es el que muestra la posición del eje magnético del rotor, que en este caso sería acá. ¿Sí? El estator tiene dos devanados desfasados 90 grados en el espacio. Ya esta diferencia de otro ejercicio, tiene acá una corriente, ¿cierto? Y acá tiene otra corriente, en este caso este devanado es el A. Acá la corriente, ¿cierto?, va saliendo y aquí la corriente va entrando. En este caso en B, la corriente B está saliendo por acá y entrando por este lado de acá. Dice que las corrientes alternas están desfasadas 90 grados entre sí. Por ende, se muestra aquí que la corriente IA es una función cosenoidal, en cambio la corriente IB es una función seno. Dice que el rotor lleva incorporado un devanado 2, que está acá, ¿cierto? Siendo la inductancia de los devanados la siguiente. Y aquí tenemos el listado de cada inductancia que en el momento lo vamos a revisar para poder entender más o menos cómo llegar a la expresión de torque. Así que, dada esa configuración que la conocemos, sabemos esta parte de acá, vamos a resolver el primer inciso, el cual dice: si el rotor gira a una velocidad angular W y se alimenta con una corriente continua de valor I igual I2, ¿cuál deberá ser el valor de W para que se obtenga un par neto en el rotor? ¿Qué par medio desarrolla la máquina? Este montaje, dice, describe el comportamiento de un motor síncrono bifásico de polos lisos. Entonces, para este caso vamos a tener una corriente en el rotor que va a ser de tipo continuo. Así que lo primero que vamos a ver con respecto a esto va a ser la expresión de torque. La expresión de torque, que es más genérica, porque aquí, si se dan cuenta, tenemos tres devanados distintos, será la siguiente: un medio, ¿cierto?, de una matriz de corrientes traspuestas por la derivada con respecto al ángulo, ya que aquí tenemos un movimiento que es angular, de una matriz de inductancias por la matriz de corriente, que en este caso normal, no traspuesta. Tenemos que encontrar entonces una expresión para cada uno de estos términos y así vamos a determinar cuánto vale el par. Primero que todo, para el caso de la matriz de corrientes, yo la voy a definir como por orden, que en realidad puede ser cualquier tipo de orden, y A, ¿cierto?, la del devanado A, y B, y la última sería I2, que sería la corriente del devanado del rotor. Entonces, para definir lo que es la matriz de inductancia, dado que tenemos tres devanados, la relación que vamos a obtener acá va a ser con respecto a los tres devanados. ¿Qué significa eso? En la primera posición va a estar relacionada con la inductancia del devanado A con respecto al devanado A, que sería simplemente una inductancia propia AA, siguiendo este mismo orden. Entonces, la columna que viene sería la relación de inductancias del devanado A con el devanado B. ¿Sí? Porque si consideramos que esto es A, esto es B y esto es 2, esta inductancia de acá sería la relación de A y B, que sería entonces esta inductancia mutua AB. Y por último, la relación con la otra inductancia, que sería entonces una inductancia mutua A2. Siguiendo lo mismo, simplemente hay que continuar rellenando la matriz. En este caso, también podríamos decir que esto se configura de esta forma. Así que para la siguiente fila, esta va a ser la relación de la inductancia mutua BA. Acá va a ser una inductancia propia, BB.
Y acá va a haber entonces la inductancia B2. Y por último, la inductancia 2A, inductancia 2B. Acá tendríamos la inductancia propia 2,2. Y ahí tendríamos cómo se construye la matriz de inductancia. Para este caso cabe destacar que, dado que tenemos definida lo que son inductancias mutuas, claramente en una parte, ¿cierto? La inductancia AB es igual a la inductancia BA. Asimismo, la inductancia A2 es igual a 2A. La inductancia 2B es igual a inductancia B2. Por si acaso, ¿sí? Esto se mantiene. Ya, teniendo esto entonces, simplemente podríamos reemplazar en nuestra expresión de torque, donde acá tenemos la matriz traspuesta, que sería entonces IA, IB y 2. Por la derivada con respecto al ángulo, derivada parcial, de esta matriz de inductancias aquí después vamos a hacer una simplificación para poder multiplicar estas matrices. Entonces tenemos aquí la matriz de inductancia por la matriz de corriente. Ahí está. Así que, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, sabemos que en realidad las corrientes no dependen del ángulo. En este caso, este ángulo de acá no va a afectar nada a la corriente. Así que tanto esta matriz, como por ejemplo este un medio, que lo vamos a dejar ahí, simplemente esta matriz podríamos ingresarla dentro de la derivada. ¿Sí? No habría ningún efecto colateral. Pero primero vamos a tratar de resolver esta de acá. ¿Sí? Voy a marcarlo. Que sería la simple multiplicación de matrices. Sí, vamos a escribir la matriz acá. La demás parte de la ayudantía voy a tratar de liberar un poco de espacio, pero me interesa que esta parte se entienda bien. Así que voy a hacerlo todo paso por paso. Listo. Bien. Así que la multiplicación de esta matriz quedaría una matriz de una columna y 3 filas, que sería IA, IA, LAA, más IB, por LAB, más I2, por LA2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Multiplicar esta fila por esta columna. Completando la multiplicación, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Es aquí simple, como les dije, simple multiplicación de columna y fila y columna en realidad. Luego, como esta expresión de acá no depende de ningún parámetro angular como para ser molestado por, entre comillas, por esta derivada, lo vamos a introducir dentro de la derivada. Luego tenemos esta expresión de acá, que sería la multiplicación de
una matriz que es de una columna y una fila y 3 columnas por esta matriz de acá, que sería la multiplicación de una matriz de 3 filas y una columna. Así que para esta parte de acá, el torque entonces va a ser igual a 1/2 de la derivada parcial de estos términos multiplicados. Entonces aquí sería este valor por todo esto, que haría IA al cuadrado por la inductancia mutua, más IB por IA por LAB, más I2 por IA por LA2, más ahora este término de acá, que sería IB multiplicado por la parte de acá abajo, que entonces sería IA por IB por LBA más IB al cuadrado por LB mutua, voy a seguir acá, más IB por I2 por LB2, más el término I2, que aquí está como IC, pero es I2, multiplicado por la última fila, que sería IA por I2 por L2A, más IB por I2 por L2B, por último más I2 al cuadrado por L22. Terminando esa parte, lo que nos queda es ahora poder aplicar lo que sería la derivada, ¿cierto? Pero antes de todo vamos a hacer las correspondientes simplificaciones, porque tenemos términos dentro que son similares. En este caso, los términos que similares son todos los que tengan que ver con inductancias mutuas. Así que para reescribir tenemos 1/2 de la derivada parcial con respecto al ángulo de, voy a dejar todos los términos que sean cuadrados primero, y a cuadrado por su inductancia propia, más IB al cuadrado por su inductancia propia, más IC al cuadrado por su inductancia propia. Más la primera inductancia que voy a dejar como que se repite, ¿cierto? Será la inductancia LAB, que sería entonces la suma del valor que tenemos acá con el siguiente, que sería este. Así que aquí tendríamos 2 veces IA por IB por LAB, más lo mismo, LA2, simplifiquémoslo, sumémoslo con el otro LA2, que sería el de acá, más 2 veces IA por I2 por LA2, y por último, que lo voy a escribir acá, sería este término de acá, que sería el que acompaña la inductancia mutua B2, sería esta con esta. Así que tendríamos 2 veces IB por I2 por la inductancia B2. Listo. Apliquemos simplemente la derivada, que sería entonces dejar esto como 1/2, ¿cierto? Que lo voy a aplicar de inmediato también el 1/2. Tendríamos 1/2 de IA al cuadrado por la derivada de la inductancia mutua propia, que diga, y así con todos los términos que tenemos. I2 y B al cuadrado por su inductancia propia. Esto es un 2. Aquí
Aquí me confundo. Aquí tendríamos un medio entonces de I2 al cuadrado por su inductancia propia, más los términos que tenemos acompañados, entonces, los que tienen las inductancias propias. Bien, corregí algunos errores que tenía, ¿cierto? Y bueno, terminé de escribir la expresión, ¿sí? Para poder tratar de que no sea tan larga esta sesión. Así que obteniendo esto de acá tenemos la expresión entonces que es genérica para este caso donde tengo 3 devanados. Lo que tenemos que aplicar ahora entonces es revisar qué valores nos sirven, ¿cierto? Porque van a haber inductancias que no dependen del ángulo. Así que si revisamos de nuevo el enunciado, sabemos que tanto la inductancia propia, que sería esta de acá, LAA y LBB, no depende del ángulo, y la inductancia propia 2,2 tampoco depende de un ángulo. Y aparte la inductancia AB es 0. Así que las únicas inductancias que nos van a generar un torque o una expresión de torque o un valor de torque van a ser la LA2 y la LB2. Así que apliquemos eso al tiro para nuestro caso, que sería entonces que ciertas expresiones valen 0, que primero sería esta. Sabemos que el LAA no depende del ángulo, LBB no depende del ángulo, L22 no depende del ángulo, LAB es 0, así que solamente tengo como expresión para generar torque, que lo voy a escribir acá, porque esta es la que vamos a estar ocupando en este ejercicio, sería IA por I2 por la derivada parcial de LA2 con respecto al ángulo más IB por I2 por la derivada parcial de B2 con respecto al ángulo. Esta es la primera gran resultado del ejercicio, llegar a esta expresión, por eso no me quise saltar ciertas partes para poder comprender cómo llegar, ¿sí? Continuando, nos dicen que si el rotor gira a una velocidad angular tal, cierto, omega, y se alimenta con una corriente de valor I2 que es continua, ¿cuál deberá ser el valor de W para que se obtenga un par neto? Por lo tanto, para seguir con el inciso, vamos a ocupar esta expresión y vamos a reemplazar los valores que nos dan. Tenemos que IA es un valor que nos dan en el enunciado, así que este valor sí es conocido y de hecho se va a mantener constante durante el ejercicio. Este valor es IM1 por coseno de W1T por el valor de la corriente 2, que en este caso es simplemente I2 por la derivada de LA2, ¿sí? Pero LA2, como se ve en el enunciado, LA2 es LM por coseno del ángulo. Así que simplemente derivémoslo al tiro, al fin y al cabo no es nada del otro mundo. Esta expresión de acá quedaría negativa porque la derivada de esto me daría un LM por un seno del ángulo. Más esta expresión de acá ahora, que tendríamos que IM1, en este caso seno de W1T por I2, y la derivada de LB2, que si bien acá sale, que es LM seno del ángulo. Por lo tanto, la derivada de esa expresión va a ser LM por coseno del ángulo. Ahí sí. Y esta expresión es la que tenemos que trabajar ahora para poder lograr algún tipo de interpretación con respecto al ejercicio. Ahora,
la parte trigonométrica es la misma que hemos estado viendo en las últimas dos ayudantías, así que yo les recomiendo que la repasen. De todas formas, ustedes cuando entren a este archivo lo van a ver resuelto, pero yo no lo voy a escribir ahora porque no quiero perder tiempo en eso. Así que, haciendo el trabajo, ¿cierto? Trigonométrico requerido, la expresión de torque para el inciso va a ser igual a IM1 por I2 por LM por el seno de W1T menos el ángulo, que sería entonces eso de ahí. Ahora sabemos por el dibujo, lo voy a mostrar. Sabemos por el dibujo que este valor de acá, este teta, es igual a WT más el ángulo, que es lo mismo que hemos estado viendo también, ¿cierto? No es algo distinto de lo que ya hemos hecho. Que sería entonces que este teta es igual a WT más un delta. Por lo tanto, la expresión de torque sería IM1 por I2 por LM por seno de W1T menos WT más menos, ¿cierto? Por el signo, el delta. Y de aquí entonces tendríamos que encontrar una expresión, ¿cierto? Para poder determinar cuándo hay torque, o bueno, para determinar en realidad el torque medio. Bien, entonces para que se cumpla que haya, ¿cierto? Un torque, lo que tiene que pasar es que W1, W, que es la velocidad del motor, tiene que ser igual a W1. Que eso quiere decir entonces que el motor gira a velocidad sincrónica, ¿sí? El motor gira a la misma frecuencia angular de las corrientes que yo estoy, ¿cierto? Alimentando el estator. Así que si yo considero esto, luego mi torque va a ser IM1 por I2 por LM por seno de menos delta. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para cuando para la configuración para este tipo de ejercicio, ¿qué quiere decir esto entonces? Que si el motor gira a velocidad sincrónica, la expresión del par neto va a ser esta de acá, ¿sí? Para poder lograr esto entonces, la máquina, que como bien salía en el enunciado, es una especie, ¿cierto?, de motor sincrónico. Para poder generar un torque instantáneo es necesario de que la máquina esté a velocidad sincrónica, ¿sí? O sea que la frecuencia de la máquina sea la misma que la frecuencia de las corrientes de entrada del estator. Y para lograr esto, lo que pasa es que un motor externo tiene que girar el rotor hasta lograr esta velocidad sincrónica. Por sí solo el motor no va a llegar a velocidad sincrónica porque por sí solo no va a generar un par, ¿sí? También, si se fijan, cuando gira a velocidad sincrónica, entonces también va a haber un parámetro delta que nos dice que no tiene que estar en cuadratura para que esto sea distinto de cero, ¿sí? Porque si esto es cuadratura, o sea, si este valor de acá es 0, la posición está aquí, del eje magnético tampoco habría torque. Lo importante es que quede claro que el motor necesita un accionamiento externo, o sea, por ejemplo, lo que tiene que pasar es que si este uno en mi motor principal, o sea, con el que yo estoy trabajando, para poder accionar una carga, ¿cierto? Que en realidad eso da lo mismo, puede ser cualquier carga, no importa.
Para que pueda entonces accionar esta carga, primero un motor externo, que puede ser esta, tiene que girar a una cierta velocidad para que el rotor de esta también tenga esa cierta velocidad. Luego, cuando alcanza esa velocidad, yo puedo desconectar este motor 2 y va a seguir trabajando. Eso sería entonces cómo funcionaría este motorcito de acá. Ya. Con esto terminamos el inciso A, así que vamos a realizar el B. El inciso B dice: si el rotor gira a una velocidad angular W o u omega y se aplica al devanado del mismo una corriente alterna de valor I2, ¿cierto? Que en este caso ya va a ser distinto. ¿Para qué velocidad del rotor se obtiene un par medio distinto de cero? ¿Cuál es el valor del par medio correspondiente? Las corrientes de estator son definidas previamente, o sea que serían las mismas corrientes de estator que vimos en el inciso anterior. Ya, así que para este caso ya calculamos, ya tenemos, ¿cierto?, la expresión de torque general, genérica, que sería IA por I2 por la derivada, ¿cierto?, de A2 con respecto al ángulo, más IB por I2 por la derivada de LB2 con respecto al ángulo. Así que aquí vamos a reemplazar los valores que nos están dando en el enunciado. Así que aquí tendríamos IA, lo conocemos, I1M por coseno de W1T. Tenemos I2, que en este caso va a tener una amplitud y va a ser sinusoidal. Este valor de acá, que sería la inductancia LA2, ya lo conocemos, así que para qué perder el tiempo revisándolo o no, se quedó un menos y la derivada va a ser un seno. Bueno, primero la amplitud va a tener un seno de teta más I1M por seno del ángulo, seno de W1T por IM2 por coseno de W2T por LM por coseno del ángulo. Para tratar de ordenar un poco esta expresión, voy a factorizar por los términos semejantes. Sería I1M por IM2 por LM, que es un término en común, ¿cierto?, por coseno de W2T. Y aquí me va a quedar entonces todo multiplicado por menos coseno W1 por el seno del ángulo más seno de W1T por coseno del ángulo, en este caso del ángulo teta. Ya. Como les digo, cuando ustedes entren a este archivo van a ver cada parte trigonométrica resuelta, pero por ahora, para no perder tiempo en álgebra, la expresión de torque va a estar dada por cierto tau, va a ser igual a IM1 por IM2 por LM por, voy a abrir paréntesis, seno de paréntesis W1 más W2 menos W menos el delta, y esto más seno paréntesis W1 menos W2
menos W por T menos el delta. Y tendría entonces la expresión del torque. Como les digo, todo este desarrollo trigonométrico ustedes lo van a ver cuando entren al archivo. Bien, en esta parte de acá lo que nos falta entonces es determinar en condiciones para que haya funcionamiento. Y para ello vamos a hacer lo que ya hemos revisado. La condición para este caso, para que W, que es la velocidad del rotor, para que haya torque, esta tiene que ser igual a W1 más menos W2. ¿Sí? Que sería entonces la condición de funcionamiento. Esto ustedes lo pueden interpretar dado estos valores de acá, ¿sí? No es nada del otro mundo, no es complicado. Vamos a suponer que para este caso W es igual a W1 más W2. Y si se fijan, si yo tengo este valor, este de acá, que sería el reemplazo, ¿cierto? Me daría entonces que toda esta expresión que acompaña a la T va a dar 0. Por lo tanto, el valor del torque va a ser igual a I1M por I-M2 por LM por seno de menos delta más seno W1 menos W2, el reemplazo de esto de acá, menos W1 más W2. Donde claramente para este caso de acá no se va a anular lo que acompaña a la T. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque para determinar el torque medio, lo que teníamos que hacer es una integral, ¿cierto? La integral del valor medio. Para el periodo lo voy a definir como 2pi, de 0 a 2pi, para el torque. Así que si ustedes resuelven esto, lo que va a entregar es que el torque medio va a ser igual a IM1 por IM2 por LM por seno de menos delta. Todo esto partido en 2. Ya ahí estaría la respuesta del ejercicio. Lo importante es determinar, ¿cierto? O ver cómo se generan estas condiciones, que en realidad es simplemente ver la forma de poder anular lo que acompaña a la T. ¿Sí? No tiene ninguna otra gracia más que eso. Bueno, esto sería la ayudantía. Cualquier duda me escribe. Chao.